La voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Dónde entra la voluntad de Dios en su vida? O sea, ¿le pide su dirección, su guía y provisión? ¿O se despierta en la mañana y decide cómo vivir el día? ¿O no lo piensa mucho? Es una de esas personas que sigue la misma rutina todos los días. Siempre cuando tenga lo que quiere, lo que cree que necesita, no piensa mucho en Dios. Y cuando pienso en eso y pienso en cómo actúa la gente sin Dios en su vida, recuerdo cuando llegué a la primera iglesia bautista. Vine como pastor asociado y había 60 diáconos y 7 hombres encargados de todo. Y ya que yo no tenía autoridad, no representaba un peligro para nadie. Me dejaban sentarme en sus reuniones. Entonces un día estaba sentado en una reunión, nunca lo olvidaré, y cayeron en una breve discusión, un desacuerdo. No lo resolvían, no podían decidirse en algo. Lo que se llevó quizás unos 45 minutos y pensé, no vamos a avanzar en nada. Entonces dije, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuál es su voluntad en esto? Nunca olvidaré la reacción. El hombre sentado a mi derecha era abogado y dijo, deja a Dios fuera de esto, esto es un asunto de negocios. Y bueno, cuando dijo eso mi respuesta fue, ¿cómo podemos dejar a Dios fuera de los asuntos de Dios? Porque su voluntad es que vivamos de cierta forma. Su voluntad afecta todo lo que hacemos y decimos. La voluntad de Dios es nuestra guía. La voluntad de Dios es el principio mediante el cual todos debemos vivir a diario, sea quien sea. Pero si nunca le pide a Dios dirección en su vida, lo que dice con su conducta, su actitud es, puede hacerlo sin Dios. No necesito su dirección. No necesito su ayuda. Puedo lograrlo sin Él. Al vivir a diario sin consultar con Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te complace? ¿Qué te honra? Si vivo a diario sin preguntar eso, estoy diciendo que no necesito a Dios. O quizás usted diga, nunca diría que no necesito a Dios. ¿Y qué tal su conducta? ¿Qué tal sus hábitos? ¿Se comporta como si no lo necesita o como si lo necesita? Si cree que Dios tiene una voluntad soberana para su vida, y la tiene, si cree lo que dice la Biblia acerca de Dios y de nuestra relación con Él, ¿cómo pasa día tras día sin preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga con respecto a esto? O sea, si pasamos el día sin pedirle guía y dirección a Dios, decimos con eso, puedo encargarme. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensato pensar que podemos manejar la vida sin Dios en la sociedad en la cual vivimos! Y algo interesante que deseo leer en la Sagrada Escritura. Aquí iba Jesucristo rumbo a la cruz, en Lucas capítulo 22, si desea acompañarme para leerlo. Pasó unos 30 años de carpintero, más o menos, y ahora había sido evangelista, enseñando la palabra de Dios. Y dice el versículo 39 del capítulo 22, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Allí iba, era su hogar de oración. Ahora, ¿qué estaba haciendo? Porque la cruz estaba a un paso, al día siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Escuchen la oración del Hijo de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, ¿hay alguna otra manera de que compremos la redención de toda la humanidad y eludir la cruz? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, le preguntaba al Padre, ¿hay alguna otra vía salvo la cruz? Y desde luego que no la había. Entonces, ¿qué queremos decir con la voluntad de Dios?
Si alguien le preguntara, ¿vive en la voluntad de Dios?, ¿cómo contestaría eso? No podría contestarlo sin saber lo que es. Así que escuche. La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. Piense en eso. Lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Y concierne a las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga en cuanto a esto? Señor, ¿qué de mi relación con ella o con él? ¿Qué en cuanto a mi empleo? ¿En qué universidad quieres que estudien mis hijos? Señor, ¿qué de mi relación con este hombre o con esta mujer? Señor, ¿dónde quieres que viva? Señor, ¿cambio de empleo? ¿Cuándo fue la última vez que se abrió al Dios Santo, quien lo sabe todo y quiere lo mejor para usted? ¿Cuándo fue la última vez que le abrió su corazón y le dijo, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿qué es lo que quieres que haga? Mucha gente cree que no necesita la voluntad de Dios. Están viviendo conforme a cómo quieren vivir, pero son desdichados. Muchas personas son infelices y no se vuelven a Dios porque creen ser tan listas que lo resolverán. ¿Por qué tenemos tanto alcoholismo, tanta droga, sexo, todo lo demás? La gente busca algo que satisfaga ese sentimiento interno que tienen. Buscan algo que las haga felices. Buscan algo o alguien que les complete, cuando solo Dios puede hacer eso. Dios no nos creó, no nos equipó para vivir felices, pacífica y eternamente sin Él. No nos creó así, nos creó para depender de Dios Todopoderoso. Y allí estaba el Señor Jesucristo diciendo, ¿hay alguna otra manera? Reconociendo su dependencia del Padre. Y en su vida personal, ¿con qué frecuencia le pregunta sobre decisiones por tomar? Siempre habrá decisiones, o le preguntamos o no a Dios. Vayamos por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3. Este es un versículo bíblico muy interesante. Versículo 17. Escuche lo que dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Es decir, cualquiera puede tropezar y caer. Dios quiere que lo miremos a Él, que dependamos de Él, confiemos en Él. Entonces, cada día al despertar deberíamos pedirle al Señor que nos dé dirección para nuestra vida ese día. No sabe a quién conocerá, no sabe si llegará o no a su trabajo. No sabe si su esposo o su esposa estará en casa cuando llegue, o en qué desastre están sus hijos en la universidad. Es decir, vive en comunión con Dios, busca su voluntad, su propósito, su plan para su vida, o vive ella y clama a Dios cuando siente que en verdad lo necesita, cuando algo escapa de sus manos para manejarlo. Dios tiene la mejor voluntad para cada uno de nosotros, tiene el mejor plan y no lo mantiene secreto. No hay que hacer esto y aquello para descubrir lo que Dios quiere que hagamos. Hay que preguntarle y estar dispuestos a hacer lo que Él diga. Pero la mayoría de la gente nunca se detiene a considerar, ¿debería comprar eso? ¿Debería casarme con él o con ella? Y toman decisiones por su cuenta, sin Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, en esos momentos críticos de su vida, tomó un momento para asegurarse, ¿hay alguna otra forma? Y claro, el Padre dijo que no, es la senda de la cruz. Entonces, ¿diría que vive por la voluntad de Dios? ¿O ha decidido que puede manejarlo todo por su cuenta? Ahora bien, recuerde esto, por ser omnisciente, Dios tiene un plan y una voluntad para nuestra vida. Tiene el mejor plan y tiene una voluntad que nos cuadra a la perfección.
nuestros talentos, facultades, destrezas, todo encaja con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y usted dirá, pero no soy tan talentoso como otros, y eso lo entiendo. Por ejemplo, si alguien me pone en su equipo de fútbol, quizás pierdan. O si estuviera en un taller mecánico, quizás no sabría qué hacer. Para muchas cosas no soy apto. Para muchas cosas no estoy preparado. Pero usted está preparado para algo. O sea, Dios no lo excluyó a usted. Quizás usted sienta, ¿para qué está mi vida? ¿Para qué cuenta mi vida? Su vida cuenta. Porque recuerde, Cristo al morir lo tenía en mente a usted. Nos tenía en mente a todos, sin excepción. Tenía al mundo entero en mente. Y quizás diga, esto fue hace 2000 años. ¿Por qué dice que debemos orar y hablar con Él ahora? Hablar con Él a diario, escucharlo, pedirle guía, porque Dios está escuchando en el cielo. Quiere escucharnos. No hay ni un solo aspecto de nuestra vida que debamos borrar de nuestra relación con Dios. Lo necesita en todo, en su matrimonio, con sus hijos, con su empleo, con todo lo mecánico que acontece en la vida. Todos lo necesitamos. Y pasar día a día, sin leer su palabra, sin pedirle dirección y guía en nuestra vida, es decir, no lo necesito, o claro que sí. ¿Cuándo se pone de rodillas y habla con Él? ¿Cuándo le roga a Dios que le diera sabiduría y dirección? ¿Cuándo tuvo que tomar una decisión importante y dijo, Señor, no tomaré esta decisión hasta que me muestres qué hacer? ¿O solo procedió a hacerlo sin Dios? Dios Santo quiere lo mejor para nosotros. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios no quiera lo mejor para nosotros. Pero ¿se lo pedimos? ¿Buscamos su dirección? O sea, su voluntad. ¿O estamos pidiéndole algo más? Pero no importa quiénes seamos, ni dónde estemos en la vida, buscar la voluntad de Dios, su mente, su propósito, su plan. ¿Cuál es el siguiente paso que quiere Dios en nuestra vida? Tiene hijos, tiene nietos. Pero ¿cuándo fue la última vez que les habló de este tema? Mucha atención. Desde muy temprana edad en la vida de ese niño, usted debe presentarles esta verdad, que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Recuerdo que desde que nacieron mis hijos me postraba junto a la cama cada noche estando en casa y elevaba esta oración. Muéstrale a Andy y a Becky tu voluntad para sus vidas. Les decía eso una y otra vez. Pídale a Dios que le muestre la voluntad para su vida. Pídale a Dios que le muestre su voluntad para su vida. Crecieron creyendo eso. Vea lo que está pasando en las universidades. Vea lo que sucede. Toda la borrachera y sexo, todo el desastre. ¿Sabe lo que buscan? Buscan algo que los satisfaga. Abuelo, abuela, mamá, papá, tienen la responsabilidad de presentarles a sus hijos a Cristo. Y no solo eso, usted debe ser parte de sus vidas, interfiera en sus vidas, dé su opinión en sus vidas, recuérdeles que sin Jesucristo no pueden triunfar en lo que Dios les llamó a hacer. Quizás ganen mucho dinero, tal vez hagan muchas cosas. Puede que el mundo piense que son geniales. Pienso en toda la gente que no puede ni contar su dinero, pero les aseguro esto, son infelices. Sin Dios no se puede ganar suficiente dinero. Mire, cuando se vive en pecado no se puede hacer más nada hasta que no se confronte el problema del pecado. Y por eso hay tanto de todo lo otro que hemos mencionado. Dios le ama. Dios tiene una voluntad y un plan para su vida. Quizás usted diga, tengo 50 años y acabo de ser salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Él le toma donde está y mire, sabe cómo vencer su pasado. ¿Borrará todos los errores? No,
pero lo que hará es facultarle para que pueda vencerlos, ayudarle a tener una perspectiva distinta de la vida, permitirle tener una relación con Cristo que le sorprenderá. Porque todo el mundo comete errores, todos pecamos, todos hemos caído a veces por algo. Dios quiere lo mejor para nosotros, hasta nuestro último día. ¿No es interesante lo que Dios tiene que hacer a veces para hacernos pensar? Y pensar con sabiduría, con sobriedad y hacer las preguntas indicadas. Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Y Jesucristo quiere que vivamos nuestra vida en sumisión a su voluntad, porque eso es lo mejor. ¿Cree que Dios tendría un plan para su vida que sería fatal? No, no lo creo. ¿Acaso quiere decir que su plan siempre es fácil? No. Mucha gente pasa por cosas muy difíciles en la vida. No significa que a Dios no le importe, ni que estén fuera de su voluntad, pero quiere decir que Dios les ha confiado en una situación para que dependan de Él en maneras en las que quizás algunos de nosotros no lo hacemos. Entonces, al pensar en cuál es la voluntad de Dios, esa es la pregunta que debemos hacernos todos. Entonces, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? Usted dirá, he cometido errores, así que no hay esperanza para mí. Sí hay esperanza. Comienza con confesión, arrepentimiento y la entrega de nuestra vida a Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. No hay desastre del cual Dios no pueda sacarle. Tal vez sea doloroso, pero le sacará adelante, porque Dios le ama, sabe por qué cometemos errores. Le aseguro que hará un desastre de su vida si no confía en que Dios le dé guía y dirección para su vida, porque nadie puede guiarle como Dios. Él lo sabe todo de usted, conoce sus limitaciones, sabe lo que ha perdido, sabe los deseos de su corazón, sabe que usted no tiene lo que tienen otras personas, pero sabe por qué le creó y quiere que se sienta realizado en la vida. No quiere que sea desdichado, quiere que se sienta realizado en la vida. Usted lo refleja si lo aceptó como su Salvador. Dios quiere lo mejor para usted. Está dispuesto a hacer lo mejor si usted rinde su vida a Él, se entrega a Él y le pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga en esta situación? Él contestará esa pregunta. Dios no se hará oídos sordos. No importa lo que usted haya hecho, dónde haya estado, con quién lo haya hecho y el desastre que haya hecho. ¿Escuchará? Si clama a Dios, lo hará. Si se pregunta lo que Dios hará por usted, preste mucha atención. En primer lugar, vea la cruz. Tanto así le ama Dios. Eso es lo que ha hecho por usted. Primero, murió para que tenga vida y la tenga en abundancia. Él murió para poder perdonarle de todos los desastres que ha hecho en su vida. Murió para poder sacarle de eso, para darle un nuevo comienzo y una nueva esperanza. Nunca olvidaré a una hermana que estaba sentada en la segunda banca un domingo. Coloqué una de mis fotografías en la pantalla. Era de un velero que había naufragado. Un hombre estaba trabajando con eso y le di la vuelta un par de veces. Y por alguna razón pensé, más vale que lo fotografíe. Le tomé una foto. Ella estaba en la segunda banca 2 semanas después y dijo, quiero decirle algo. Me conmueve relatar esto porque me dijo, he hecho un desastre de mi vida. Estaba lista para claudicar. Y dijo, cuando dijo que aquel viejo velero que volvería a navegar, Dios me dijo, y tú también volverás a navegar. Y puedo decirle esta mañana,
acabo de escuchar la verdad, eso es todo. Tal vez sea reconfortante o muy inquietante, pero le ruego en el nombre de Jesús, no ignore lo que ha escuchado, porque tiene una oportunidad de que Dios cambie su vida desde hoy. Le contaré otra historia. Compré un coche en otro estado y tuvieron que traérmelo. No es porque no podía comprarlo aquí, sino que vi lo que quería allá. Así que me lo trajeron en un camión y estaba tapado, y un hombre lo destapó. Me conmueve tanto contar esto. Cuando colocó mi auto en el garaje me dijo: Doctor Stanley, quiero decirle algo. Estuve preso, en verdad arruiné mi vida. Y en la cárcel escuchábamos cassettes y a veces la radio. Y él dijo: la razón por la que me alegra tanto traerle este coche es porque estaba escuchando y Dios cambió mi vida. Para mí es un honor traerle este coche para decirle gracias por predicar la verdad que me llegó y me salvó. Dios le salvará a usted si lo deja. Cambiará su vida si lo deja. Y esa es mi oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias porque tu meta no es juzgarnos, sino amarnos, perdonar nuestros pecados, darnos una segunda oportunidad. No dijiste que tendríamos que merecerlo, sino que nos rindiéramos. Te pido que toda persona que escuche este mensaje no pueda evadir la verdad y sea lo suficientemente sabio para entregarte su vida. Te pido por cualquier persona sentada aquí que no sea salva, que te confiese sus pecados, Señor, rinda su vida. Dales un nuevo comienzo y que cualquiera que vea y escuche en cualquier parte del mundo se dé cuenta de que estás allí también. Harás por ellos lo que dijimos pese a todo. No importa dónde hayan estado, ni el desastre hecho de sus vidas. Eres el Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas oportunidades. Te pido que bendigas a todo el que se vuelva a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, Dios ha dejado muy claro en su palabra que tiene un propósito, un plan y una voluntad para nuestra vida. ¿Y alguna vez ha pensado en eso en su vida? Piénselo. No solo tiene un plan, un propósito y una voluntad para nosotros, sino que envió al Espíritu Santo a morar en nosotros, para esclarecer ese plan. Y no solo eso, sino también para ayudarnos, pese a lo que enfrentemos en la vida, a cumplir ese plan. No podemos ver a alguien más y decir: este es el plan de Dios para tu vida. Dios nos da a conocer su plan de manera individual. Algunas veces es más claro que otras, y debido a que tiene una voluntad, un propósito y un plan para nosotros, Él ha escogido lo mejor para nuestra vida. Quien quiera que sea usted, donde esté, el plan de Dios es lo mejor. Ahora, si usted decide seguirlo o no es otra cuestión. Pero al pensar en las Sagradas Escrituras, lo veo a la luz de esto. La mejor vida es la que se vive en la voluntad de Dios. Esa es la mejor vida. Ahora, la elección es nuestra. No tenemos que andar en su voluntad. Dios tiene un plan, un propósito y una voluntad. No está obligado a ella. Usted puede elegir lo que quiera, pero deseo recordarle algo. Si decide vivir fuera de la voluntad de Dios, escoge pagar el precio de desobediencia a Dios. ¡Qué insensatez! Cuando el Dios de amor ha escogido lo mejor para nosotros y no elegimos eso, sino lo que creemos que es lo mejor, que nos dará más deleite y placer. Entonces, al pensar en todo esto, pienso en las consecuencias dolorosas que a menudo sufre la gente por las decisiones que toman y luego se preguntan ¿por qué? ¿Por qué Dios bendice a fulano así? ¿Y por qué permite esto en mi vida?
No siempre podemos explicar esto, pero algo es seguro: si sabe que vive en la voluntad de Dios, Él lo dispondrá para su bien. Cuando sabe que vive fuera de la voluntad de Dios, sufrirá las consecuencias. Y pienso en el título de este mensaje, y tuve que pensarlo por mucho tiempo. El título es: Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así se titula: Antes de salirnos de la voluntad de Dios. Las mejores consecuencias son al hacer su voluntad, las peores al hacer la nuestra. Pero la mayoría de la gente no descubre eso, ni lo entiende, sino hasta que ya es tarde en su vida. Así que hemos hablado de la voluntad, del propósito y el plan de Dios para su vida. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde está? ¿Dónde tiene pensado estar? Y si tiene la intención de hacer los cambios necesarios para que Dios pueda hacer su perfecta voluntad en su vida de ahora en adelante. ¿Nos perdona Dios por el pasado? Sí. ¿Está dispuesto a levantarnos donde estamos y guiarnos a donde quiere que estemos? Sí, lo está. Así que no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la dirección en que vivimos hoy, en nuestra manera de pensar, nuestros hábitos y dónde pensamos estar en el futuro. Podemos cambiar eso, porque en nosotros mora la persona del Espíritu Santo para ayudarnos a hacer cualquier cambio que sea necesario. Así que deseo que considere las consecuencias ineludibles de vivir fuera de la voluntad de Dios. Y ahora usted dirá: ¿eso es lo que usted piensa? No. No son mis opiniones. Hablamos de las consecuencias ineludibles, consecuencias inescapables que pasan en la vida de alguien, diversas personas y consecuencias, como resultado de vivir fuera de la voluntad de Dios. Como resultado de decir: ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida a mi manera. Sé lo que pienso que quiero en la vida y estoy dispuesto a conseguirlo. Estoy dispuesto a tenerlo, cueste lo que cueste. Pero quiero vivir a mi manera. Pues puede hacerlo a su manera si lo decide. Pero vayamos a Colosenses. Colosenses es una de las epístolas más hermosas, más informativas del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo ha estado hablando de cómo andar en la vida cristiana, y llega al versículo 18, y comienza a hablar de los esposos y esposas, cómo deben tratarse y tratar a sus hijos, etc. Y luego habla de los siervos, cómo deben ser tratados. Y luego dice: escuche desde el versículo 23 de Colosenses 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. O sea, ponle todo el corazón, como para el Señor, como si trabajara para Él y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y a veces creemos que nos ocupamos de lo nuestro. No. La verdad es que una vez salvos, nos volvemos siervos de Jesucristo y no debemos olvidar que lo servimos cada día. Si usted no piensa en Él y no lee la palabra de Dios y no ora en la mañana antes de comenzar el día, todo gira alrededor de usted, su trabajo y sus amistades. Pero escuche lo que dice la palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y ahora, mucha atención. ¿Vio eso? Porque a Cristo el Señor servís. Cuando se levante en la mañana, recuerde eso. Lo que sea que haga, donde sea que trabaje, es a Cristo a quien sirve. Es a Él a quien rendirá cuentas. Mire, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vea este versículo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hemos estado hablando de su voluntad, de su propósito, de su plan, y aquí hay una advertencia sencilla, que es: no se puede vivir fuera
de la voluntad de Dios y ser feliz. Quizás lo intente y sea exitoso, puede que sea exitoso en algunos aspectos, pero no en lo que respecta a vivir. Entonces, fíjese cómo lo dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea, no importa cuál sea su ocupación, las leyes de Dios se aplican por igual a todos sin excepción. Al estar delante de Dios daré cuenta por todas mis oportunidades y cómo reaccioné. Al estar ante Dios usted dará cuenta por sus oportunidades y cómo reaccionó. Y note que dice, no hay acepción. Piense en eso. Dios es imparcial, sin parcialidad. O sea, no me saldré con la mía con algo inaceptable para alguien más y tampoco usted. Nos presentamos ante Dios Santo, quien nos ha dado su propósito, su voluntad, su plan para nosotros, y le daremos cuenta de nuestra vida. Lo que me recuerda a este versículo de Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. En su familia, entre sus amigos, colegas, en salud, en fe, como sea, lo que sembremos, eso segaremos. Y luego dice en Números 32, versículo 23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. O sea, no a algunas personas, sino a todos. Y aquí hay 3 declaraciones. No hay acepción de personas. Cosechamos lo que sembramos, y nuestro pecado nos alcanzará. Así que tenemos que elegir, o bien puedo seguir la voluntad de Dios, que es lo más sabio que puedo hacer, o puedo escoger actuar a mi manera. Y con Dios no hay parcialidad. Si escojo actuar a mi manera, sufro los resultados. Si usted decide actuar a su manera, sufre los resultados sin excepción. Y ahora, lo que deseo hacer es llevarle por un breve recorrido de lo que significa salirnos de la voluntad de Dios. Porque estamos hablando de la frase. El título es antes de salirnos de la voluntad de Dios. Así que antes de salirnos de su voluntad, veamos esto. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. No podía haber nada que agregar ni mejorar en el huerto del Edén. Pero ellos decidieron, por un acto de voluntad propia, desobedecer a Dios y escuchar la voz equivocada y salirse de la perfecta voluntad de Dios, donde no había necesidad ni problemas, sino vivir en la presencia de Dios Todopoderoso, con su creación perfecta, y disfrutar la vida, y disfrutarse el uno al otro para siempre. Pero eso no fue lo que hicieron. Y luego deseo que pensemos en la maldad de los días de Noé. Sucedieron muchas cosas desde Adán y Eva hasta los días de Noé. Y la gente se había resignado a vivir como querían. Empeoró tanto a los ojos de Dios que dijo, lo destruiré todo. Pero Dios encontró a alguien, Noé, quien decidió obedecerlo, y Dios dijo, hay tanta maldad desde el Edén que voy a destruirlo todo de la faz de la tierra y comenzaré de nuevo. Y alguien dirá, pues eso no suena muy justo. Claro que sí, mucha atención, Dios no hace excepción. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo. Y no podemos cambiar eso. Adán y Eva lo tenían todo perfecto. Lo dejaron. En los días de Noé había tanta maldad. Dios lo salvó de una sociedad difícil de describir. Y luego Dios escogió a una nación llamada Israel y sirvieron cientos de años bajo el yugo egipcio. Y Dios decidió salvarlos de la esclavitud egipcia. Luego pasaron por un periodo de tiempo en el cual recibieron los 10 mandamientos. Dios les enseñaba cómo vivir y cómo adorarlo, ofreciéndoles lo mejor. Lo desobedecían, obedecían, desobedecían, pero Dios tenía algo en mente, porque su propósito, plan y voluntad para sus vidas era darles una tierra donde pudieran servirlo libremente. Dios sería su Dios. Demostraría su gran amor por ellos,
porque los escogió. Así que tuvieron la oportunidad de tomar la tierra. Y cuando llegó el momento dijeron: bueno, no sabemos sobre eso. Hay gigantes en la tierra. Y comenzaron a quitar la mirada de Dios para ponerla en lo que habían escuchado. Escucharon de gigantes y escucharon de la tierra y de lo fructífera que era, pero también escucharon que había peligros y algunos perderían la vida. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Ahora, recuerde esto. Cualquiera sea el propósito, el plan y la voluntad de Dios para su vida, recuerde esto. Tiene la omnipotencia, la omniscencia y la omnipresencia de Dios con usted en cada aspecto de su vida, sin excepción. ¿Escuchó eso? Algunos sí. Entonces, recuerde que tiene el propósito, el plan y la voluntad de Dios, su omnipotencia, su omniscencia y su omnipresencia para acompañarle en lo que sea que Dios disponga que atraviese. Pero ellos decidieron: quizás no sea tan hermosa como Josué, y estos otros dicen que será, así que no lo haremos. Y pasaron la noche llorando, hablando entre ellos, de seguro, ¿y haciendo qué? Rebelándose contra Dios por no creer que su propósito, su plan y su voluntad eran lo mejor. Creían que lo de ellos era mejor. ¿Sabe para qué era mejor? Dios dijo: este es el resultado. 40 largos años en el desierto con todas las serpientes, buscando qué comer, con todos los enemigos que enfrentarán. Y les costó 40 años, toda una generación. Ahora piense en esto. Antes de salirse de la voluntad de Dios, anótelo. Se paga un precio. Siempre hay un precio que pagar al salirse de la voluntad de Dios. Canaán, con todo lo que Dios Todopoderoso pudo crear para ellos, lo creó para ellos. Dios vencería a sus enemigos. Y escogieron el temor, la duda y escuchar las voces equivocadas. Decidieron no tomar su propósito, no seguir su plan, no creer en su poder para hacerlo. 40 años, toda una generación murió en el desierto por creer que su propio plan era mejor. Permítame decirle algo. Hay toda una generación hoy que ha decidido vivir en el desierto. Ha escogido vivir en el desierto espiritual. Ha escogido vivir sin Dios. Ha escogido vivir lejos de Dios. No el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, su propio plan, su propia voluntad y su propio propósito. Pero no podemos ser mejores que Dios. Él tiene un propósito, un plan y una voluntad. No es el propósito, el plan, ni la voluntad de alguien más. Se trata de Dios Santo. Su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Obedecerlo en medio de una generación que no quiere obedecerlo, que quiere vivir a su manera. Y leemos en la Biblia que cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, podemos hacerla. Su propósito, su plan, su voluntad, lo hacemos de lado. Mucha gente, algunos, sus compañeros de trabajo, su familia, otros, sus amigos, no el propósito de Dios, no el plan de Dios, no la voluntad de Dios, sino los suyos. Pero hay una consecuencia, hay una penalidad. Siempre hay un precio por salirse de la voluntad de Dios o no tenerla en cuenta. Y dije que le llevaría en un breve recorrido para mostrarle una y otra vez. Sucede lo mismo. Ahora hablemos de un caso. Tomemos, por ejemplo, a Sansón. Dios bendijo a Sansón con poder asombroso, casi milagroso. Le dio un secreto y le dijo: nunca debes cortarte el pelo. El día que lo hagas, perderás tu fuerza. Así pues, los primeros años de su vida, venció a los malvados una y otra vez. Y luego conoció a Dalila. Y entonces el enemigo encontró a Dalila y le ofreció un gran precio si descubría su secreto. Una y otra vez ella lo tentaba y él no cedía,
porque Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad para su vida: vencer a los enemigos de Dios. Vencer a los enemigos de Dios, y tenía el poder para hacerlo. Y usted sabe el final de esta historia. Por fin, en un momento de debilidad, él le contó su secreto, dado por Dios: cortarse el pelo. Y ella se lo corta. ¿Dónde terminó él? En la cárcel. Lo próximo que sabemos es que lo dejaron ciego, luego que está dando vueltas en un molino. Después, cuando lo trajeron para demostrar su derrota, Dios lo usó en su actitud contrita ante Dios y derrumbó todo el Coliseo, trayendo muerte al enemigo. El propósito de Dios, el plan de Dios y la voluntad de Él para su vida. Sansón era símbolo de fuerza y el poder de Dios para la gente temerosa de Dios, y por lo que sea que le ofreció Dalila, le costó todo. El plan de Dios es perfecto. Si insisto en tener mi voluntad, mi propósito y mi plan, puedo tenerlo, pero a un precio. No olvide este mensaje. Hay una penalidad que es inevitable por ignorar a Dios Todopoderoso, sea quien sea usted. Hay una penalidad por pasar por alto la voluntad de Dios. Luego está David. Lo conocemos como el joven pastor de ovejas que mató a Goliat. Y sabemos qué maravilloso era ese joven. Era el mejor amigo del hijo del rey. Y sabemos muchas cosas buenas de David. ¿Y cuántos padres le ponen el nombre de David a sus hijos? Pero un día en que debió haber estado con sus soldados enfrentando al enemigo, decidió quedarse en casa. Y luego Satanás le tendió una trampa. Preste mucha atención. Satanás le entrampará con lo que sea necesario para hundirle, si usted no ha propuesto en su corazón vivir conforme a la voluntad, al propósito y al plan de Dios. Entonces mi título: antes de salirse de la voluntad de Dios, piense, ore, ore, vuélvase a Dios. Así que David se paseaba por la terraza por casualidad, se asoma hacia abajo y ve a Betsabé bañándose. Vio lo suficiente para que no pudiera sacársela de la mente. ¿Y qué hizo? Se olvidó de Dios y de lo bendecido que había sido. No era más que un joven pastor de ovejas. Ahora era el rey de todo Israel, el poder para gobernar a todo el pueblo de Dios. Y por una noche, una mirada, una llamada, un acto de adulterio, él arruinó su vida. Hay un precio que pagar cuando hacemos caso omiso de su propósito, su plan y su voluntad para nuestra vida. Asimismo, Jonás decidió que no haría la voluntad de Dios. No iba a predicarle a quienes odiaba, así que se va en un bote. Uno no puede escaparse de Dios. Pensamos en esta historia y nos reímos. Dios tenía un propósito, un plan y una voluntad. Su propósito y su voluntad era: Jonás, ve a Nínive y predica la verdad para que sean salvos. Discriminaba tanto a las ninivitas que eso era lo último que quería hacer, y decidió de forma insensata, como hace la gente: no haré lo que Dios me dijo que hiciera, y me iré de vacaciones, me voy de aquí. Muchos hombres y mujeres deciden alejarse de Dios para ser tragados en un estilo de vida que odian y casi los destruye. Y a menudo ha sucedido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Dios lo llevó casi al punto de la muerte, escapó del gran pez y no pudo llegar rápido a Nínive. Y luego, claro, está Pedro. Pedro era uno de los grandes discípulos de Cristo, un gran pescador. Había visto milagro tras milagro. Y la noche en que se llevaron al Señor, y aunque estaba en el propósito, el plan y la voluntad del Señor, una niña lo vio y dijo: creo que eres uno de ellos. Creo que eres uno de esos seguidores de Cristo. Y él contestó: no lo soy, no lo soy. Y la Biblia dice que justo en ese momento pasó el Señor Jesús. Se volteó y miró a Pedro. Y nunca olvidaré esta frase en la Biblia. Entonces Pedro se acordó
¿Y de qué se acordó? De 3 años maravillosos, admirables, indescriptibles de andar con Cristo y verlo sanar y hacer un milagro tras otro, caminar sobre el agua donde había pescado tantos años. Pero dijo, no lo conozco. Antes de salirnos de la voluntad de Dios, adrede y a sabiendas, más vale pensarlo 3 veces, no una. Puede usted decir hoy, hasta donde tengo conciencia estoy viviendo en la voluntad de Dios. Hasta donde tengo conciencia estoy rendido a Él. Hasta donde tengo conciencia mi testimonio ante otros es bueno, porque trato de vivir a diario en su voluntad, su senda y su propósito para mí. Voluntad, propósito y plan. Dios le ama tanto que ha planeado lo mejor. Y la razón por la cual hablo de estos personajes en particular es porque deseo que vea que hay un precio, siempre hay un precio, hay un costo por desobedecer a Dios y no querrá tener que pagar ese precio. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos tenido que acogernos a ese versículo, quizás muchas veces. ¿Pero ha aceptado a quien le ha llamado? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ha respondido a este versículo? ¿Ha aceptado a Cristo como su Salvador personal? Él no dice que tenga que relatar todos sus pecados. Confiesa el hecho de que es pecador, que ha desobedecido a Dios, pero tiene el privilegio, por la gracia de Dios, de confesar ese pecado, pidiéndole perdón y luego escogiendo andar en la voluntad de Dios. No es que su vida sea perfecta, sino que por su gracia, bondad, amor, misericordia y ayuda puede vivir como agrada a Dios, porque tiene la presencia del Espíritu Santo para ayudarle. Padre, te amamos y te alabamos por darnos tu hermosa palabra, como advertencia, como aliento, como ayuda, como fuente de fortaleza y de sanidad. Que la verdad de tu palabra penetre cada corazón que la escuche. Que haya un cambio definitivo, claro, absoluto e incuestionable, en las actitudes y las acciones de todo el que escuche esto, que aún no haya aceptado a Cristo como su Salvador, y quienes sí lo hemos aceptado, que examinemos nuestras vidas. ¿Andamos en la luz de la verdad de Cristo? Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al juicio del creyente. Bien, ¿a quién le rinde cuentas en la vida? Es natural que los cónyuges se rindan cuentas entre sí y los hijos a sus padres, o quizás a sus abuelos, o como sea. Pero la verdad es que todos somos responsables ante Dios. Muchos actúan como que si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie. Alguien que sienta que no tiene responsabilidad ante nadie anda en la cuerda floja y va por rumbo riesgoso. Rendir cuentas es una medida de seguridad para todos, y es importante que distingamos toda esta idea de la rendición de cuentas con el Señor Dios y su palabra. Y de eso se trata el juicio. Y en este mensaje deseo hablar de nuestras convicciones en torno al juicio ante Dios. Vayamos un momento a Corintios capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo escribe a los creyentes y dice así en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así se refiere a los creyentes. Escuche, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, no dice quizás ni deberíamos, es necesario que todos nosotros, no algunos, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio del creyente es inevitable. Habrá un momento de juicio para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo aquí habla de creyentes. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, vemos que hay otro tiempo de rendición de cuentas. El versículo 11 dice: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No se puede escapar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora habrá dos juicios. Está el juicio del creyente y este otro juicio que es el juicio del no creyente, en el cual sus nombres no se hallarán en el libro de la vida. Si usted es creyente, su nombre está allí, y si no es creyente, está ausente. Pero lo que deseo que consideremos es nuestra responsabilidad. O sea, nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. Entonces, en primer lugar, solo quienes han aceptado a Cristo como su Salvador estarán presentes en este juicio. O sea, el juicio del Señor Jesucristo para sus creyentes es un tiempo en el cual desea y planea recompensarnos por cómo vivimos. El asunto es este: nuestra vida determinará nuestras recompensas. Y luego hablaremos de cómo funcionará eso, pero la pregunta es esta: ¿siente responsabilidad a Dios a diario? ¿Que es el responsable a Dios por el tiempo que Él le ha dado para vivir? Por los dones, habilidades, talentos, destrezas, relaciones, su vocación, sus finanzas. ¿Usted reconoce que tendrá que dar cuentas a Dios por cómo ha conducido su vida? Y por supuesto, ¿quién será el juez? Jesucristo será el juez. Él es el juez justo, no habrá errores. Y no es que Dios tenga que descifrar lo que hará, porque Él ve nuestro diario vivir. Y creo que si pudiéramos salir de nuestra vida y examinar cómo la vivimos, querríamos cambiar ciertos aspectos. Y quizás todo el mundo diría: bueno, si pudiera vivir otra vez, cambiaría lo siguiente. Si ama al Señor Jesucristo, quizás cambiaría mucho. Pero Él es el juez, y este juicio es de recompensas. En este juicio Dios no determina si vamos o no al cielo, porque este juicio tiene lugar en el cielo. Nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. De todos los detalles, no tengo la menor idea. Solo sé que eso dice el Señor y que lo hará. Si ha aceptado a Cristo como su Salvador y lo desobedece, peca contra Él. ¿Acaso no es cierto que siente algo por dentro? Esa es la convicción de la presencia del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de nuestras fallas. ¿Para qué? Para mantenernos en la senda correcta y para recordarnos que tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y el Espíritu Santo está allí para facultarnos, capacitarnos y mostrarnos esos aspectos en los cuales necesitamos esforzarnos por corregir. Por ejemplo, en Corintios 3 es interesante lo que dice la Biblia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y allí nos recuerda que en ciertos casos lo que representemos a Dios es como madera, heno y paja, quemado. Así que cada día que vivimos, algo sucede en nuestra relación con Dios. Y hemos sido bendecidos y rendiremos cuentas.
Y piénselo, no hay momento en nuestra vida cuando dejemos de ser responsables. Siempre somos responsables y lo seremos hasta el día en que muramos. ¿Y cómo nos juzgará Dios? Nos juzgará conforme a nuestras obras. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Y le pregunto, ¿qué está haciendo usted con su vida hoy? ¿Solo trabaja, va a casa y dedica el resto de su tiempo al placer? ¿Va a la iglesia de vez en cuando o cada domingo? ¿O acaso no va del todo? Quizás vivamos un poco a la ligera. Para Dios no es a la ligera. Mire, Dios ha invertido la muerte de su Hijo para salvarnos. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo para facultarnos a hacer bien todo lo que Él nos pida. Bien sea nuestro empleo, testimonio, nuestra relación con Él, en lo que respecta a servirle. Así que Dios juzgará nuestras obras, sean buenas o malas. Y el pasaje que leímos hace un momento, todo lo que no dé la talla para el Señor como es debido, será consumido. ¿Perderemos la salvación? No. Pero seremos recompensados por nuestras obras. Y si hemos tenido la motivación equivocada o pereza o lo que sea, seremos responsables de dar cuentas a Dios por eso. Y hay 3 cosas que debemos recordar, porque son los 3 aspectos que Dios tomará en consideración en cuanto a cómo hayamos vivido. Número 1. La verdad de la palabra de Dios que sepamos. ¿Cuánta luz espiritual tuvimos? He sido responsable desde que acepté a Cristo a la edad de 12 años. Era responsable de la luz que tenía. Con los años y tras estudiar la palabra de Dios por 60 años, tengo mucha más luz. Seré sumamente responsable. Así que usted será responsable por la luz de verdad que sepa. Y por eso tratamos de ayudar a todos a entender quién es Jesús y la necesidad de ser salvos. Así que Dios nos juzgará conforme a cuánta verdad tengamos, a la luz de la verdad que tengamos. En segundo lugar, nos juzgará conforme a las oportunidades que Dios nos haya dado. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, al estar frente a Dios y al Él ver nuestra vida, habilidades, talentos y destrezas, la mente, el corazón que Dios nos dio, seremos juzgados no solo conforme a la luz que hayamos recibido, sino a las oportunidades que hayamos tenido. Así que Dios requiere de nosotros que vivamos de manera sabia y agradable a Él, que le honre y glorifique. Y lo que Dios ha invertido en nuestras vidas es por una razón, un propósito. Piense en esto. Dios no solo le ha dotado con los dones que le ha dado, sino que envió al Espíritu Santo para sellarle para siempre como Hijo de Dios. Así que no puede perder la salvación. No la perderá. Puede perder recompensas, pero no se perderá como persona. Irá al cielo. Si está en este juicio, va rumbo al cielo. Y al pensar en esto es la luz de la verdad, la oportunidad, y cómo hayamos reaccionado a eso. Así que nuestras obras serán probadas. Piense en esto. ¿Cuánto de lo que hacemos termina siendo sin valor, en vano? Tenemos que dar cuentas a Dios por eso. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas que son pecaminosas? Sabemos que no están bien. Cómo hablamos, cómo tratamos a otros, acciones en nuestra vida, pecados, nos costarán. Tener malas motivaciones, malas intenciones erróneas es pecado contra Dios. Y daremos cuentas por nuestras malas intenciones. Y alguien dirá, pues ¿qué queda? Mucho. Oportunidades desperdiciadas, por ejemplo, que Dios nos da. Piense en eso. Dios Santo, quien nos creó, nos preparó, nos ha dado destrezas y oportunidades. Y quizás las suyas sean menos o más que las otras. Pero rendiremos cuentas a Dios por cómo aprovechamos las oportunidades, las relaciones, cómo aprovechamos las habilidades, destrezas y talentos que nos fueron dados. Tenemos que dar cuentas a Dios por todo lo que hemos mencionado. Y al rendir cuentas, bien recibiremos la recompensa o la perderemos.
Entonces, pregúntese, en su manera diaria de vivir, ¿lleva una vida que es obediente? ¿Lleva una vida agradable a Dios? ¿Aprovecha su tiempo como Dios quiere que lo haga, invirtiendo sus habilidades, talentos y destrezas, cuales quieran que sea? Quizás diga, ¿sabe qué? Tengo el mismo empleo de hace años, el mismo, y ¿cómo Dios me bendecirá por eso? Bien, le pregunto, ¿llegaba a tiempo a su trabajo? ¿Hacía bien su trabajo? ¿Daba lo mejor? ¿Era honrado? ¿Salía a la hora justa o antes? ¿Jugaba sucio? ¿Robaba? ¿Mentía? O sea, ¿cómo condujo su vida? Conforme a nuestra forma de vivir, obtendremos el galardón o lo perderemos. Y quizás alguien pregunte, bueno, un momento, ¿será Dios equitativo? Y deseo reiterar esto, olvídese de eso. No se trata de equidad. El justo y santo Dios solo hace lo que es justo y santo. ¿Acaso Dios querría juzgarnos de forma que nos condene? No, claro que no. Por eso envió a Jesucristo. ¿Qué más podría hacer Dios para demostrar su amor por nosotros? Que Él está de nuestro lado, que nos tiene lo mejor. ¿Qué más que enviar a su Hijo unigénito? No a un bello palacio, sino a una cruz, a morir una muerte tan atroz. Lo resucitó de la tumba para darnos la seguridad eterna de que Él sigue allí con nosotros. ¿Qué más podría hacer? Ahora Dios nos exigirá que demos cuentas por nuestra vida. Vea cuánto Dios ha invertido en usted. Puede que vea a alguien más y diga, si tuviera lo que fulano... No. Si Dios quisiera que tuviera algo, se lo daría. Muchas personas no tienen lo que Dios quiere que tengan, porque viven en pecado. Si viola la voluntad de Dios, su propósito, su plan, y lastima a otras personas, miente o lo que sea, hay consecuencias. La vida está llena de consecuencias. Puede ser una vida de recompensas o de remordimientos y pérdidas. Depende de cómo la viva. Y cada día o bien vivimos para su honra, alabanza y gloria y para nuestro beneficio, o no. Así que le pregunto, ¿vive de tal modo que con agrado se pararía frente al Señor Jesús a dar cuentas de su vida? No significa que sea perfecto. Y lo maravilloso es que Dios sabe que no lo somos. Quizás diga, ¿hay margen para pecar? Su Hijo murió para salvarnos de la pena del pecado. Nuestro Padre Celestial tiene lo mejor para nosotros. O bien escogemos eso o no. Y al considerar cómo viven algunos su vida, pienso, ¡qué desperdicio! Un día se pararán frente a Dios a dar cuentas. Hay un juicio, hay un tiempo de rendición de cuentas por nuestra vida. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Alguien dirá, bien, de acuerdo, sé que la Biblia dice que tendré que dar cuentas por mi vida, entonces la pregunta es cómo prepararnos para este inevitable, ineludible juicio de Dios. Bueno, en primer lugar, nos preparamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el paso número 1. Porque si no lo hace, estará en el segundo juicio, que es perdición eterna. Así que el primer paso es ser salvo. Digamos que usted entra en esa categoría de una persona salva. Segundo, y esto es algo que seriamente debemos considerar, y es examinar a diario nuestro estilo de vida. O sea, piense en cómo está viviendo, es decir, para qué vive, cómo emplea su tiempo, cómo usa sus dones espirituales, cómo da de sus recursos, y en qué forma sirve al Señor y de qué manera le honra. Entonces, en lo que respecta a su estilo de vida, en la mañana al despertar, ¿en qué estará pensando? Oh, es lunes. O piensa en, gracias Padre, gracias por darme un empleo, gracias por darme el dinero para costear lo que necesito, gracias Padre por el poquito extra. Dicho de otro modo, al despertarse en las mañanas, ¿en qué piensa usted? Durante el día, ¿alguna vez se detiene a agradecerle a Dios? Gracias, Señor, por traerme hasta aquí a tiempo esta mañana. Gracias por traerme a salvo hoy. O simplemente se pasea por la vida y solo va a Dios en necesidad o temor o dolor. ¿Solo allí acude a Dios?
¿O se da cuenta de lo bueno que es Dios las 24 horas del día? Y piense en esto, el próximo latido de su corazón no depende de usted. Así mismo se acaba. ¿Estará usted listo? ¿Con qué frecuencia escucho a la gente decir, bueno, un día de estos? No tiene ninguna garantía de un día de estos. Su única garantía es ahora mismo. La vida es ahora. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pídale que perdone sus pecados y Él lo hará. No porque usted llegue a merecerlo, sino porque Él le ama. Entonces, ¿cómo llevará su vida? ¿Cómo la está viviendo? ¿Diría que su vida es agradable a Dios? No significa que sea perfecto. Por eso, tenemos tantos pasajes como este. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas personas se lo saben tan bien que en las noches al dormir podrían decir, Señor, ¿recuerdas lo que dije? Lo mismo, lo mismito. O sea, carece de sentido. Si no hay corazón en mi confesión, es vana. Así que es sabio examinar cómo vivimos. Entonces le pregunto, si piensa en su matrimonio, ¿tiene una buena relación con su esposo o con su esposa? ¿Es correcta? ¿Es buena? ¿Es santa? ¿Es justa? ¿Es pura? ¿Podría mejorarla? ¿Le agrada a Dios su relación con sus hijos? ¿Cuánto tiempo dedica a hablarles del Señor? Vivimos en una sociedad donde los padres están ajenos a su responsabilidad de enseñarles de Dios a sus hijos. Primero con ejemplo y luego con palabras. Todos debemos examinar nuestras vidas y ver lo que sucede y pensar, Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Mire, a algunas personas les aterra preguntarle eso a Dios. Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Si lo hay, debemos estar en disposición a que nos lo diga. Un tercer aspecto importante es reevaluar nuestras prioridades. O sea, si queremos vivir como agrada a Dios y alistarnos para presentarnos delante de Él, hay que reevaluar prioridades. Piense en esto, en el proceso de tomar sus decisiones, ¿en qué es lo primero que piensa? Lo primero debería ser esto. ¿Qué agrada al Padre Celestial? ¿Qué es lo sabio a hacer desde la perspectiva de Dios? Cada día tomamos decisiones. Esas decisiones a veces tienen consecuencias eternas. A veces consecuencias duraderas. A veces pueden ser dolorosas. Pero a medida que toma decisiones y reevalúa sus prioridades, ¿dónde está el Señor en sus prioridades? Porque pensemos en esto, vivimos en un ajetreo a diario, cada día así lo permitimos. Rendiremos cuentas por eso. Y al pensar en cuán bueno es Dios y en que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y que un día cuando muera, si usted es salvo, su nombre está allí e irá al cielo. Y mucha atención, no tiene que hacer más nada para ir al cielo. Su nombre está en el libro de vida, no hay borrones. Pero, ¿está listo? ¿Diría que cada día da lo mejor? ¿No pierde ni tiempo, ni recursos, ni nada por el estilo? Y en cuarto lugar, diría, renovar nuestro compromiso diario a vivir como agrada a Dios y servirle de corazón. Piense en esto, dará cuentas uno de estos días. Entonces, piénselo por un momento, ¿cómo empieza su día? ¿Suena la alarma o la radio y de brinco comienza el día? ¿O dice, me quedo un rato acostado aquí? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer lo que sea o no haré nada. ¿Sabe qué? No es así, porque somos responsables ante Dios de hacer que cada día cuente. Y al pensar en esto, considero lo sencillo que es. Alguien me preguntó, ¿cómo comienza su día? Puedo decirle, y no tengo que buscarlo aquí para decírselo, pero deseo compartirlo. Es decir, esto es lo que hago. No solo al comenzar mi día, sino durante el día lo repito.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero piensa en esto: al despertar en la mañana, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe qué significa eso? En todos mis caminos, Señor. ¿Qué quieres que haga aquí? Reconócelo en todos tus caminos. Mire, la mayoría no reconoce a Dios en todos sus caminos, como si Él no existiera. Reconócelo en todos tus caminos, y esta es la promesa: Él enderezará tus veredas. Ahora eso suena muy sencillo, pero la verdad es que daremos cuentas a Dios. Mire, quizás usted viva 50, 70, 80, 110 años, pero del otro lado de este juicio, por siempre, eternamente, disfrutaremos las bendiciones de Dios Todopoderoso, conforme a cómo hayamos vivido nuestra vida mientras estábamos aquí. Amén. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por hacer que lo más importante sea tan sencillo. Te pido que grabes este mensaje en el corazón de cada persona aquí. Quizás sea alguien que nunca haya pensado en leer la Biblia en la mañana antes de ir al trabajo. Te pido que tu Espíritu grabe este mensaje en sus corazones, que reconozcan que viene un día inevitable, ineludible, en el que daremos cuentas por nuestra vida. Te pido por alguien que hoy aún no es salvo, que reconozca que cada día que vive lo pierde. Una vida sin Cristo es perdida. Y el momento de cambiar es ahora mismo. Te pido que estén dispuestos a pedirte que perdones sus pecados y a rendir su vida hoy a ti, y que crean en su corazón que no solo les perdonarás, sino que les ayudarás a practicar y a vivir lo que hemos dicho en este mensaje, y a anhelar ese día en el que des las coronas al recompensarnos por una buena vida, no perfecta en sí, sino bien vivida. En el nombre de Jesús, amén.